Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Radio CLEU, tu punto de encuentro. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su programa Seguridad Ciudadana. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y bueno, pues hoy vamos a platicar un poquito, ahora que ya tenemos un presidente electo, que ya le han entregado su diploma, como él dice, la constancia de mayoría. Vienen nuevos retos, no solamente para los esquemas de seguridad pública, sino en general para el país. Vienen varias discusiones que son bastante interesantes y que, bueno, poco a poco se han empezado a abordar ya en los medios de comunicación, desde la conformación del gabinete, desde cómo se van a conformar las estructuras de seguridad pública. Y bueno, definitivamente el bono democrático que trae el presidente electo, platicábamos hace un ratito fuera del aire con el maestro Ricardo, que verdaderamente es la legitimidad en el proceso democrático que se ha vivido en esta ocasión en el país. La expectativa es muy alta y ya por ahí hay algunas declaraciones interesantes de parte de la persona que será el secretario de Seguridad Pública, un poco también del presidente de la República, ya que en unos cuantos meses estará en funciones, y de toda esta transición que viene. Entonces vamos a hablar un poquito hoy de los retos que enfrenta la seguridad pública y un poco para ir entrando en contexto. Hace unos días hubo una reunión ya entre el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, y el presidente ya en funciones a partir del 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, donde el presidente Peña va a enviar una iniciativa al Congreso de la Unión a partir del 1 de septiembre para crear la Secretaría de Seguridad Pública. Y esto manda un mensaje interesante, amigos, porque recordemos que la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública es en tiempos del presidente Peña Nieto. Ya existía esta Secretaría de Seguridad Pública con Vicente Fox y con Felipe Calderón. Cuando llega Enrique Peña Nieto, desaparecen la Secretaría de Seguridad Pública, crean la Comisión Nacional de Seguridad Pública, que era la que operativamente estaba encargada de llevar a cabo el tema de la seguridad. Y bueno, finalmente hoy, unos meses antes de salir de la presidencia de la República, el presidente Peña va a mandar una nueva iniciativa al Congreso de la Unión para nuevamente crear la Secretaría de Seguridad Pública. Y esto manda un mensaje interesante, porque difícilmente un presidente estaría dispuesto a reconocer que hubo un error o que hubo una equivocación en la estrategia de seguridad pública. Y me parece que manda un buen mensaje el presidente de colaboración y de coordinación con el presidente López Obrador, que estará ya en funciones en los próximos días. Solo habría que ver qué es lo que viene, ¿no? Digamos, administrativamente se cambiará la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Solamente quedan ahí algunas dudas de qué va a pasar con el CISEN, que se va a generar en la Agencia Nacional de Investigación, ANI. Vamos a ver en dónde queda estructurada, si dentro de la Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de Gobernación. Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el encargado de crear la política pública en materia de seguridad, en materia de prevención del delito, y es la encargada de ir dando seguimiento al buen uso y manejo de los recursos financieros en fondos como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP, que va enfocado en las entidades federativas, y el Fortaseg, que va enfocado en municipios y en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que hoy depende de Gobernación. Habría que ver si va a mantenerse y se va a mantener dentro de Gobernación, o si en su defecto será parte de la Secretaría de Seguridad Pública o va a sufrir una transformación, o si de repente va a desaparecer. Entonces son temas interesantes que se vienen ya en las próximas semanas, amigos, que debemos de estar muy pendientes todos los que estamos dedicados y a todos los que nos gusta todo este tema de la seguridad pública, la seguridad ciudadana, la prevención del delito, la inteligencia, porque va a marcar un nuevo rumbo en la historia del país en materia de seguridad pública. Algunas declaraciones del próximo secretario de Seguridad Pública decía
que en 3 años vamos a llevar, o la estrategia o el objetivo es disminuir los índices de violencia, disminuir cómo se calculan estos índices de violencia, cómo se calcula si un estado está trabajando o no está trabajando bien en materia de seguridad pública. Bueno, tiene mucho que ver con la cantidad de homicidios por cada 100,000 habitantes. Él decía, en 2024, que entreguemos el poder, vamos a tener a México en niveles y en indicadores similares a los de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que para que nos tengamos un poquito en contexto, la OCDE agrupa a los 34 países más industrializados del mundo. Está Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá y todos aquellos países que a nivel mundial, digamos económica e industrialmente, son los líderes mundiales. Entonces deberíamos de llevar a México, decía Durazo, a esos niveles de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es un reto bien importante, que es un reto sumamente interesante, que están abordando las próximas autoridades. Ahorita en el siguiente bloque les voy a dar algunos datos un poquito para entender el tamaño y la naturaleza del reto, que ya hay por ahí algunas voces críticas que dicen que, como siempre, que no se va a llegar, que eso es imposible, pero bueno, al final del día yo creo que debemos darle el voto de confianza a las autoridades y además participar en lo que a nosotros nos corresponde desde el aula, desde la academia, desde nuestro ámbito profesional, desde nuestro ámbito intelectual, para que este tipo de propuestas, para que este tipo de retos que se está poniendo la autoridad las tomemos como retos también para la sociedad mexicana y podamos irlos a abordar en conjunto con las autoridades. Ninguna autoridad en ningún país del mundo puede actuar sola si no es mediante la participación ciudadana. Entonces, bueno, los retos que vienen son bastante interesantes. La transformación institucional que sufrirán los esquemas de seguridad pública también son interesantes. Van a crear la Guardia Civil, que es una institución que estará encargada ahí de atender los temas federales, atender los temas de delincuencia organizada, y bueno, vamos a ver cómo se estructura, con cuántas personas se incorporan, cuántas personas inician y cuál va a ser el perfil de estas personas que van a estar integrando esta Guardia Civil y a partir de cuándo van a estar funcionando y operando, qué relación van a tener con las autoridades locales, con las policías locales, con las policías municipales, que al final del día son los primeros en responder al fenómeno de delincuencia, al fenómeno criminal, no solamente organizada, sino además de delincuencia común, y se han venido tomando algunas acciones ahí bastante interesantes, por lo menos aquí en la capital de Puebla. Por ahí leía que el acoso callejero que muchas mujeres han sido víctimas de ello, que pareciera que es una exageración de repente, que a lo mejor los hombres de repente minimizamos, eso no pasa, eso casi no sucede o estás exagerando, y las multas van de los 8,060 pesos hasta los 120,000 pesos, que es bastante considerable ya que te impongan una multa de esa naturaleza, o hasta 36 horas de arresto. Entonces, dentro de los retos que ya vienen en materia de seguridad pública es cómo vamos a contener y a disminuir la violencia. La violencia no solamente en todo este tema de las ejecuciones, de las desapariciones, de los desollados, sino la propia violencia que se está generando ya dentro de la sociedad. Hace algunas semanas leía una nota más bien, que por un conflicto vecinal en un fraccionamiento en la Ciudad de México, que además se fue por un espacio, por un cajón de estacionamiento, un sujeto a las 6 de la mañana discute con su vecino y decide accionar un arma de fuego y le dispara a la esposa, que además era un magistrado ahí en la Ciudad de México. Le dispara y priva de la vida a la esposa de este magistrado y termina hiriendo al hijo del magistrado, y al final él se termina privando de la vida, se suicida, se da un balazo y se quita la vida a este sujeto. Fíjense cómo un conflicto vecinal, un conflicto interno, un conflicto por un cajón de estacionamiento, que racionalmente debería de ser algo que mediante el diálogo, o a lo mejor mediante una dirección o un área encargada de la mediación condominal, pudiera haberse resuelto, termina en un homicidio, en un suicidio y lesionando a otra persona por arma de fuego. Es tal el nivel de violencia al que hemos llegado en el país, que ahora hasta por una discusión de esa naturaleza, por un espacio para guardar un coche en un fraccionamiento, porque además era un fraccionamiento, ese tipo de situaciones nos ha llevado a niveles de violencia terribles. Leía hace unas semanas también
un feminicidio en Puebla, donde otras mujeres privaron de la vida a otra, y de acuerdo a las investigaciones que habían sido realizadas, resulta que esta mujer había sido torturada y había sido privada de la vida. Entonces, como sociedad un poco debemos de reflexionar, una parte sí de la autoridad, pero la otra parte también nos corresponde como sociedad pensar, reflexionar hacia dónde vamos como seres humanos, hacia dónde estamos transitando, que tengamos tal capacidad y tal brutalidad para generar este tipo de situaciones de como no me dejaste estacionarme en mi lugar, o como invadiste mi espacio, entonces yo voy a sacar un arma de fuego y te voy a privar de la vida. Me parece que es el gran reto que tiene las autoridades, y no solamente hablábamos de delincuencia organizada, de toda la cantidad de ejecuciones que hemos estado viendo, que además han estado incrementando durante los últimos años, sino además la propia violencia que se da a nivel social, la propia violencia que padecemos en el día a día, la violencia intrafamiliar, la violencia en el noviazgo, la violencia que vamos generando nosotros como ciudadanos. Recuerdo que hace meses pasaron las imágenes de un antro en Cuernavaca, donde una pareja está discutiendo, el novio se empieza a jalonear con la novia, y un tipo que estaba ahí en el antro, que no los conocía en apariencia, que no tenía absolutamente nada que ver, trata de defender a la chica, y el otro sujeto saca una pistola y lo priva de la vida, ¿no? Entonces, esa violencia es un gran reto para las instituciones de seguridad pública, que difícilmente podrá afrontar la federación, que tendrá que haber una coordinación correcta y adecuada con las autoridades locales, no solo con las entidades federativas, sino además con las autoridades municipales, porque son las más cercanas, son las que tendrán mayor capacidad de reacción, y además generar ahí esquemas preventivos desde las direcciones de prevención del delito o desde las áreas encargadas de la prevención, de ir concientizando a la sociedad, de ir concientizando a la gente de la importancia y la relevancia que tiene, que ir generando esquemas positivos, esquemas donde la violencia sea el último recurso para poder debatir, discutir o ir cambiando ese tipo de situaciones. Amigos, vamos al primer corte. Les recordamos las líneas de comunicación. En WhatsApp nos encuentran al 2226-624946. En Facebook nos encuentran como Radio Cleu. En Instagram nos encuentran en Cleu Universidad, y en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver este programa las veces que quieran, y toda la barra de programación de Radio Cleu nos encuentran como Radio Cleu. Amigos, vamos al primer corte y regresamos para seguir hablando de los retos de la seguridad pública. Radio Cleu, tu punto de encuentro.